En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Parábolas. Bueno, esta semana vamos a compartir nuestros últimos programas de esta serie de parábolas. La siguiente semana estaremos abordando pues ya una nueva temática que estaremos anunciando, por cierto, muy prontamente. Parábolas. Marcos 2 nos comparte una parábola muy importante que el Señor en su momento enseñaba y que hoy también nos enseña con respecto a aquello lo cual concierne el ayuno. Pero aborda un tema que va más allá del ayuno, por cierto, el ayuno el cual hemos venido realizando ya de manera personal, e inclusive nosotros todos como familia en este tiempo. Versículo 18, nuevamente de Marcos 2. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le preguntaron, ¿por qué? Le preguntaba a la gente. ¿Por qué? Le preguntaban los fariseos, los judíos. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan. Pues una pregunta que seguramente muchos también se pueden formular. ¿Cómo así? Nos han venido hablando acerca del ayuno, nos han venido compartiendo, por supuesto, en la palabra de Dios, acerca del ayuno, y los discípulos de Jesús no lo hacían. Entonces, eso es lo que le reclaman a Jesús para que Él pues corrija a sus discípulos, para que Él reprenda a sus discípulos, para que por lo menos ayunen de acuerdo a como otros lo estén haciendo. Recordemos que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Aquí en este mismo Lucas, en este mismo pasaje, quiero decir, en los tiempos de Jesús, en otro evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 12, que por cierto esa es otra parábola que vamos a compartir también, la del fariseo y el publicano. Él se jactaba que ayunaba 2 veces por semana, entre otras. Muchos cristianos, ¿qué es lo que pasa? Que hacen de sus prácticas una regla general. Hay muchos líderes cristianos, aquí también, que exigen e imponen su estilo de vida a otros. Aquí vamos a ponerle un poco de ilustración y podríamos llamar hasta de jocosidad. Por ahí me llegó algo a mi WhatsApp, llegó algo aquí que decía: no hay alguien más creído que un gordo cuando baja de peso. ¿Quién se lo aguanta? No hay con qué cogerlo. Y yo diría más bien un dicho personal: no hay nadie más espiritual que un gordo cuando baja de peso. Y esto puede sonar algo jocoso, pero es un tema serio, porque muchos lo que hacen es imponer sus hábitos a otros, sus costumbres a otros. Inclusive líderes cristianos imponen hasta sus hábitos alimenticios a otros. En vez de enseñarlos como tiene que ser, pues los imponen como algo lo cual es forzoso para su vida, lo cual deben hacer. Muchos entonces dicen, no, es que líderes cristianos. Y aquí, por favor, tomemos esto con madurez también. Aparte de que puede sonar un tema algo chistoso. Ya comparten y dicen, yo fui gordo durante 20 años, yo fui gordo durante 30 años. Pero eso no agrada a Dios, eso es pecado. Pero entonces ahora sí están pontificando.
y no caen en cuenta que lo que están reconociendo es que lo que compartieron durante 30 años no fue de Dios entonces. Se están contradiciendo, como si hoy hubieran vuelto a nacer. No se trata de eso. Y esto es lo que estaban haciendo directamente con Jesús y con sus discípulos. Estaban imponiendo un estilo de vida. ¿El ayuno es de Dios? Claro que sí. Bueno, vamos a abordar ahora un poco más acerca de este tema, porque este tema es profundo y esto se trata, este espacio donde podemos aquí compartir más detenida y reposadamente. Hechos 8:17. Aquí vemos entonces que muchos se imponen sobre otros y no imponen las manos sobre otros para que ellos reciban el Espíritu Santo, como dice Hechos 8:17. Imponen sus costumbres y no imponen sus manos sobre otros para bendecir a otros, para que otros reciban a Cristo, para que otros vivan de acuerdo al Espíritu Santo. Eso es lo que me dice. No se trata de imponer mi estilo de vida, se trata de imponer mis manos para instruir, para enseñar, para bendecir, para que vivan y caminen de acuerdo al Espíritu Santo. Mateo 15, bastante fuerte. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Nuevamente, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? ¿Por qué lo hacen? No se lavan las manos cuando comen pan. Bueno, usted dirá, bueno, eso también es falta de esencia. Eso es falta de educación. Recordemos aquí algo, que los discípulos de Jesús en su mayoría eran galileos. Ellos no eran de la Judea. Galilea de los gentiles. La Galilea pues tenía una gran influencia de todos aquellos que venían de diferentes lugares. Ahí eran gentiles los que estaban ahí. Entonces allá había una gran influencia de quienes no eran judíos. Eran personas sencillas, pero trabajadoras, echadas para adelante, como decimos, que la trabajaban fuerte. No eran los religiosos de la época. Pedro es un personaje muy representativo de aquellos judíos que vivían en la Galilea. Entonces Dios le respondió, el versículo 3: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Aquí qué me está diciendo entonces? Ustedes se están quebrantando. Hablando acerca de, claro, la costumbre de los ancianos. Y con respecto a sus ancianos, ¿qué? De honrar a padre y madre. Ustedes no lo están haciendo, están invalidando, ahora sí, no una costumbre, el mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O con eso. Enseñan a otros como doctrina, como palabra de Dios, mandamientos que son de hombres. Están mandando a hacer esto, mandando a hacer esto otro. Ese es el fondo del asunto. Eso es lo que ustedes están enseñando. ¿Doctrina qué es? Claro, palabra de Dios. Enseñan como si fuera palabra de Dios y lo van haciendo de una manera muy sutil. Y son mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, en el versículo 12 le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Se sienten ofendidos Jesús, los fariseos. Jesús dice, respondió él: toda planta
que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ellos se estaban fijando en lavarse las manos antes de comer pan. Entonces, ¿cómo hacen esto? Esto va contra la costumbre de los ancianos, o sea, que hemos recibido por tradición. ¿Qué dice Jesús? No, es que eso no es bueno, eso contamina. No, es lo que sale de la boca, porque el corazón es lo que sale. No, a ustedes les parece perfecto. Sí, hay que lavarse las manos, pero están en los homicidios que salen de ahí, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Ustedes roban, dan falso testimonio, blasfeman. No, ese sí está perfecto. Enseñan tradición como si fuera palabra de Dios. Volvamos a Marcos 2. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Otras palabras, Jesús aquí, ¿qué les dice? Pues cuando se está de fiesta, pues no se ayuna. El ayuno es de Dios. Pero también aquí tengamos en cuenta algo. Sí, están aquí refiriéndose a los discípulos de los fariseos. También se están refiriendo a los discípulos de Juan. Estos y estos ayunan. Pero tus discípulos no ayunan. ¿Cómo así? Imponles el ayuno. Oblígalos a que ayunen. Nosotros lo estamos haciendo. ¿Por qué tus discípulos no lo hacen? ¿Por qué no los llevas a que lo hagan? Recordemos que los fariseos ya venían haciendo eso por tradición de tiempo atrás. Bueno, también recordemos, hablemos acerca de Juan el Bautista, aquel que allanaría camino para Jesús, aquel que nacería de Elizabeth de una manera milagrosa, por obra de Dios, por supuesto, porque no podía concebir. Aún en su vejez, Elizabeth allí lo concebió. Juan, aquel profeta que Jesús lo catalogó como el más grande de todos. Aquel Juan a quien Jesús le dijo: bautízame. Juan se opuso. Yo debe ser bautizado por ti, no soy digno siquiera de desatar la correa de tu calzado. Pero Jesús, ahí sí, esto sí se le impuso, hablando de imponer. No, tienes que hacerlo. Has de hacerlo. Pero los discípulos de Jesús ahí eran nuevos. Estamos en Marcos 2. A lo mejor todavía los discípulos de Jesús estaban en la fe de la iniciación. Estamos hablando de la fe de la iniciación, la fe del desarrollo y luego la fe de los milagros. Pero Jesús quería que sus discípulos ayunaran, no porque otros lo hacen. No. Jesús quería que sus discípulos no ayunaran por tradición, por imposición. Recordemos nuevamente que los discípulos de Jesús en su mayoría eran galileos, no eran de la Judea. Ellos no eran religiosos. Esa es la realidad hoy en día. Hoy sus discípulos no eran ni fariseos, ni escribas, ni practicantes religiosos de la época, como sí lo eran los de la Judea. Claro, nosotros vemos que, pues, fariseos
había en todas las regiones, no únicamente en la Judea. Pero estamos hablando del pueblo en general. Por ejemplo, estos pescadores, muchos de ellos lo eran. Entonces a lo mejor estaban comenzando, a lo mejor estaban empezando a aprender acerca de la fe. Y hay un momento donde se ayuna, y se ayuna no por tradición, sino porque yo quiero hacerlo de corazón. Jesús quería que sus discípulos ayunaran y que lo hicieran de corazón. Jesús quería que sus discípulos ayunaran, pero que lo hicieran también por necesidad. Aquí hemos llevado a cabo, o más bien hemos compartido mucho acerca del ayuno. En su momento lo hemos venido haciendo. Inclusive convocamos ayuno durante 3 días. Un ayuno mundial para todo aquel que lo quisiera hacer, que de corazón lo quería hacer, lo necesitaba hacer. Compartimos mucho acerca de el por qué ayunar, y cada día determinamos algo concreto de el por qué ayunar en cada uno de esos días. Y lo hicimos como familia, lo hicimos como uno solo. Compartimos acerca de lo que es el ayuno de Daniel. Un ayuno saludable. Pero por supuesto que mi ayuno es para Dios, por eso he de hacerlo. Es para Él, para que Él lo vea. Acompañado de la oración. A oración y ayuno. Me llamó la atención que muchas personas, inclusive que apenas están en las cosas de Dios, tomar la iniciativa y decir: yo quiero ayunar. Personalmente me escribieron personas las cuales pues yo conozco y conocí y conozco hoy. Los cuales conocí y son personas hasta conocidas desde el punto de vista público aquí en Colombia. Y que me escribieron y dijeron: pues hoy en día ustedes saben de que todas estas redes, pues cualquiera tiene acceso a ellas, porque en el caso de nuestros programas son públicos, claro, y tienen que ser. Y nuestras redes son públicas. Se enteró, me escribieron: Jimmy, ¿cómo es el cuento? Literalmente me dijeron así: del ayuno de Daniel, yo lo quiero hacer, me dijo. El primer día del ayuno, ¿es muy tarde? Y dije: no, empieza a hacer de una vez, o empiezo la partita de mañana y ayuno durante estos 2 días. Cuéntame cómo es el ayuno de Daniel. Y ahí explicándole rápidamente en qué consiste el ayuno de Daniel, y muy brevemente: yo tengo tanta necesidad, yo quiero ayunar, yo necesito ayunar, estoy mal. Y ahí compartí rápidamente del Señor y del ayuno. Muchas personas así lo quisieron. Inclusive alguien dijo: ay, yo comencé mi ayuno, primera vez que yo ayuno, lo hice. Perdóneme porque no lo pude hacer, no tuve la fortaleza, no tuve la templanza y no lo pude hacer. Yo que le respondí, le dije a una mujer, dije: tranquila, es tu primera vez, tranquila. El ayuno no se tiene que convertir pues en un suplicio. Claro, es mi ofrenda al Señor, se la presento delante de Dios. Tranquila, pero sigue en oración, le dije así. Continúa en oración, hazlo. Y por aquellas peticiones o aquellos puntos concretos por los cuales estamos orando y ayunando cada uno de estos 3 días. Después lo haces. Hay personas que lo hicieron por un solo día. Excelente que lo hayan hecho. Otras por 2, otras por 3. Maravilloso que así lo hayan hecho. A mí me han llegado también pues correos, y aún me escriben a mi privado, bien sea al privado de Instagram o
a mi WhatsApp, me llegó algo muy, muy interesante. Me decía, era un hombre joven, y me decía, yo voy a hacer un ayuno. Antes de que decretáramos 3 días de ayuno, yo voy a ayunar por esto. Bueno, fueron varios días de ayuno. El ayuno de Daniel. Me decía, tiene alguna petición por la cual quiere que yo incluya dentro de mi oración y dentro de mi ayuno. A mí me pareció eso maravilloso. Yo me sorprendí cuando me llegó eso. Me conmoví. Uy, alguien está ayunando. Primera vez que alguien me dice, bueno, sí me dicen a mí, me dicen, líder, estoy orando, lo tengo en mis oraciones y demás, pero que alguien concretamente me diga, mire, yo voy a ayunar estos días, tiene algo específico, quiere algo, por lo cual yo ore y presente mi ayuno delante de Dios, líder, me dijo así. Y claro que yo aproveché, ni más faltaba, yo lo hice. Y yo no sé antes decirle, muchas gracias. Qué regalo tan grande. Y qué regalo tan grande me estás dando. Claro que sí. ¿Cómo no voy a tener motivos y razones por las cuales yo quiero que me incluyas dentro de tu oración y de tu ayuno? Y ahí le escribí. Y le dije nuevamente, gracias porque Dios puso eso en tu corazón. Seguramente me está viendo en este momento, en esta noche. Y yo le dije, bueno, y que Dios te siga bendiciendo. ¿Me cuentas cómo te va en tu ayuno? Después así lo hizo. Pero vendrán días, dice el Señor, versículo 20 de este Marcos 2, cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Aquí encontramos entonces esto que nos habla la palabra de Dios. En cuanto al ayuno, el ayuno es necesario. Necesito en mi vida. Lo he de llevar a cabo de corazón. Pero aquí lo que el Señor nos está enseñando es algo mucho más profundo que esto. No puedo imponer mis costumbres. No puedo imponer mi estilo de vida sobre otras personas. No puedo, no debo de ninguna manera enseñar como doctrina mandamiento de hombres. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, tú me enseñas por medio de esta parábola. Sí, oh Dios, tanto frente a lo que es aquel esposo que después será quitado, frente a lo que me habla tu palabra, y tú me enseñas acerca del ayuno. Señor, cuando voy a ayunar, he de hacerlo de corazón. He de hacerlo porque yo lo quiero y porque es mi necesidad. Señor, y así fue como tú llevaste a tus discípulos, aquellos que todavía estaban en la fe de la iniciación. Y después, ¿cómo los usaste con poder? ¿Cómo te serviste de ellos, oh Dios? Señor y Dios, ahora guárdame de ello. Y más bien, yo te pido que te sirvas de estas manos para imponer mis manos sobre otros, para bendecirlos, para abrazarlos, para llevar tu palabra, Señor, para llevar restauración, para llevar tu palabra de reconciliación, el ministerio de reconciliación, para que ellos experimenten tu presencia, experimenten el Espíritu Santo. Para eso, Dios, te pido, sírvete de ti, sírvete de mí, mi Señor. Ahora, Señor y Dios, Dios de misericordia, Dios bueno, ahora
que tu presencia esté con cada uno en esta noche. Que tu bendición sobreabunde en cada familia, en cada hogar. Que tu manto de protección los cubra, hoy y a lo largo de toda esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Abre los Cielos. Recuerde, usted puede suscribirse aquí a nuestro canal oficial Soy ICT, ahí en su dispositivo lo puede hacer. Y a renglón seguido, ponga el dedo en la campanita para que reciba las notificaciones de este programa y de toda nuestra parrilla de programación de aquí en Casa con Dios. Continuamos esta semana, esta última semana de Parábolas. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.